gracias por vuestra presencia aquí. Vamos a celebrar una pequeña jornada sobre enfermedades profesionales en la que vamos a contar con la presencia de Francisco Barroso, coordinador de prestaciones económicas de la zona noroeste, y de Lourdes Pardo, coordinadora médico asistencial, que os va a dar un poco la perspectiva desde el punto de vista médico de cómo se procede al reconocimiento de las enfermedades profesionales. Sí que os quiero recordar, en primer lugar, que esta sesión va a ser grabada, porque os comunico a los efectos oportunos, y que luego va a haber un turno de preguntas que se pueden ir formulando. Se contestarán algunas y otras, las que no entren dentro del horario previsto de duración, que va a ser de media hora, que vamos a cumplir con rigor, se hará por escrito, las contestaremos una vez terminada la reunión. Sin más dilación, cedo la palabra a Francisco Barroso. Hola, buenos días. Gracias, Jacobo. Para mí es un placer compartir esta webinar con mi compañera, la doctora Pardo, y poder dirigirme tanto a nuestros asesores como a nuestros mutualistas. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con esta webinar? Pues de manera breve y concisa lo que queremos es explicar un poquito la normativa, el trámite y la gestión que tenemos que realizar cuando ocurre una enfermedad profesional. Voy a compartir la pantalla. Para empezar, entraríamos en lo que nos marca la normativa. Hay tres aspectos importantes. Una es la Ley General de la Seguridad Social, con los artículos 157, 169, el apartado 1b, y el 176. El Real Decreto 1299 del 2006, en el cual aparece un nuevo cuadro de enfermedades profesionales y también nos establece los criterios de la notificación y del registro de la misma. Y posteriormente, al año siguiente, el orden TAS 1-2007 del 2 de enero, en el que establece el modelo del parte de enfermedad profesional y se dictan las normas para su elaboración. Importante destacar qué es lo que nos dice la Ley General de la Seguridad Social en sus conceptos. Entonces, es muy importante para mí decir y explicar en qué se basa este concepto. Nos marca que la enfermedad debe ser contraída como consecuencia del trabajo que he prestado. Se abre, lógicamente, tanto al régimen general, con las empleadas de hogar inclusive, como al régimen de trabajadores autónomos. Que esta enfermedad profesional sea consecuencia de las actividades que se ejecutan dentro del cuadro de enfermedades profesionales que, como hemos dicho, se puso en marcha con el Real Decreto 1299 del 2006 y que todo proceda de la acción de los elementos o las sustancias que dicho cuadro también indican en la enfermedad. Como dato diferente al accidente de trabajo, que es el más conocido, establece también que una novedad, digamos, que es determinante también de la incapacidad temporal los periodos de observación y de estudio médico de la misma, con una duración de 6 meses prorrogable, otros 6 si fueran necesarios para su estudio. El Real Decreto del CEPROS, en el que nos entra el 1299 del 2006, da 3 novedades importantes, sobre todo la modernización. Pasamos, gracias a este Real Decreto, del formato papel al formato telemático, cosa que en el accidente de trabajo ya ocurrió en el 2003. Sin embargo, para las enfermedades profesionales tuvimos que esperar hasta este 2006 para que fuera telemático. Y deja muy claro varias cosas. Uno, que la cumplimentación del parte de enfermedad profesional requiere y es obligación y competencia de la entidad gestora, en este caso de las mutuas, y también como novedad marca que tanto el Servicio Público de Salud como los servicios de prevención, en el caso de detectar una posible enfermedad profesional, están obligados a comunicarlo inmediatamente a la entidad gestora o colaboradora que tuviera
la obligación de gestionar la misma enfermedad profesional. En este pequeño cuadro vamos a explicar un poquito cuál sería, digamos, el trámite. En el caso de tener un síntoma de una enfermedad, el trabajador, lógicamente, debe acudir a los servicios de su mutua, donde podremos diagnosticar si es una enfermedad común o si efectivamente es una enfermedad profesional. Si fuera una enfermedad profesional, haríamos el trámite del correspondiente parte de la enfermedad profesional y si fuera una enfermedad común, derivaríamos al servicio público de salud. La otra vía, que se abría en dos, sería que si esa enfermedad posible, enfermedad profesional, la detecta el Servicio Público de Salud o el Servicio de Prevención, tendrían igualmente que comunicárnoslo a las mutuas, derivar al trabajador a la mutua para que hagamos la misma selección, valorarlo, estudiarlo y decidir si es una enfermedad común, devolverlo al Servicio Público de Salud y si es una enfermedad profesional, realizar lógicamente la conveniente calificación y el trámite del parte ante la autoridad pertinente, que en este caso sería el CEPROS, que es la autoridad telemática en la cual se le remiten los partes de enfermedad. La orden TAS 1 del 2007 lo que nos marca son los tiempos, ¿vale? Nos dice que las mutuas estamos obligadas a elaborar y tramitar ese parte y nos da un plazo de 10 días hábiles desde el diagnóstico de la enfermedad profesional para su trámite telemático ante la autoridad laboral. También nos recalca la obligación que tiene la empresa en el que tiene que informar a la mutua de la información que sea precisa y requerida para realizar dicho parte. Dicha información debe remitirse en el plazo de 5 días. Y también nos deja un apartado para las empresas autoaseguradoras, ENIT, que como tienen sus propios servicios médicos de tratamiento de sus trabajadores, les da un plazo de 3 días para que lo comuniquen a su mutua y esta a su vez tenemos 5 días para comunicarlo a la autoridad laboral. Este sería lo que es el trámite. Entraríamos ahora a valorar los requisitos. Catalogar adecuadamente una enfermedad profesional no es sencillo, no es una tarea rápida ni sencilla y sobre todo según el tipo de patologías de enfermedades profesionales que luego profundizará posteriormente la doctora Pardo en su ponencia. Es bastante complicado, pero se tienen que dar estos 3 requisitos imprescindibles. Son sine qua non, o sea, tienen que ser los 3. En el caso de que uno de los 3 no exista, no podemos catalogarla como enfermedad profesional. Por lo tanto, valoraremos rápidamente los 3. 1, un diagnóstico preciso. Y ese diagnóstico, en muchos casos, se da pie a que no tengamos un diagnóstico inmediato, sino que tengamos que realizar las pruebas diagnósticas necesarias para poder realizar ese diagnóstico preciso. Y algunas pruebas se pueden alargar en el tiempo. Por eso existe ese periodo de observación y estudio que marca la normativa y los 6 meses para poder hacerlo, incluso prorrogable otros 6 meses. Lo segundo es valorar, lógicamente, el puesto de trabajo que ha podido provocar esa patología. Y para ello se le solicita a la empresa que nos presente la evaluación del puesto de trabajo de su servicio de prevención. En el caso de que no tuviera un servicio de prevención ajeno, por ejemplo, una empresa pequeñita que no tiene un trabajador autónomo que no tiene servicio de prevención ajeno, pues nosotros como entidad colaboradora podríamos mandar un colaborador de prevención a cargo a cuotas para realizar dicha evaluación. O en el caso también de que fuera bastante antigua y haya habido algún cambio significativo en el puesto de trabajo. Y el tercero, lógicamente, esté dentro del cuadro de enfermedades profesionales, tanto la patología como el mecanismo de producción. Está todo totalmente reglamentado y en base a esto tenemos que tomar la decisión. Como he dicho al principio, estos 3 puntos anteriores son condicionantes sine qua non para tomar la decisión. En cuanto uno de los 3 no se produzca, no podremos valorar como enfermedad profesional esa patología que tiene el trabajo. A nivel de prestación económica es exactamente lo mismo que el accidente de trabajo. O sea, no hay cambio, es una contingencia profesional, por lo tanto tiene exactamente la misma prestación económica.
el 75% de la base reguladora, los 12 meses de duración de IT, más 6 meses en el caso de que el INS lo prevea para la curación del periodo, se pueden prolongar más, y en el caso de que el trabajador tuviera una finalización de su contrato durante todo este periodo, pues proceder, lógicamente, a el abono directamente en pago directo por parte de la mutua a cargo de la entidad colaboradora que le correspondiera. Y si tras la valoración, tras el tratamiento, tuviera algún tipo de secuela, las mismas, las lesiones permanentes no invalidantes, que como todos sabéis es una indemnización a tanto alzado por una sola vez que se abona al trabajador, la parcial o la total, la permanente absoluta o la gran invalidez. Si está en condiciones de trabajar con una dificultad, digamos, en el puesto de trabajo que tenía previo, si no puede trabajar en ese puesto, pero sí en otros, o si no puede trabajar, lógicamente, en ningún otro puesto de trabajo. Al final es exactamente lo mismo que tenemos en accidente de trabajo. Y yo, sin más, cedo la palabra a mi compañera, la doctora Pardo, para que nos hable de la gestión dentro de la enfermedad profesional. Muchas gracias, Paco. Buenos días a todos. Antes de comenzar, quería agradecer a Jacobo la oportunidad que nos ha dado de poder hablar sobre las enfermedades profesionales. Es un tema pues, bastante controvertido y de difícil manejo, como ya os ha anticipado Paco. Además, quería agradecer a todos los asistentes. Lourdes, disculpa, la cámara está apagada, creo. A ver. Me la han detenido. Vuelve a activarla. Nada, no me la activan, ¿eh? El ver. hospedador dice que me la ha detenido. Espera que intentamos ahora mismo encenderla. A ver. Ahora sí. Venga, ahora. ¿Me veis ahora? Sí, sí, perfecto. Bueno, disculpar las cosas del directo. Bueno, pues nada, que lo que os comentaba, que agradeceros a todos la participación, que sé que hay un montón de gente ahí conectada y espero que esta jornada sea de bastante interés para vosotros. Voy a compartir la pantalla y espero que no haya problemas tampoco. Vale. Lo que os quería hablar es cómo nosotros en Fraternidad Muprespa manejamos una sospecha de enfermedad profesional pues cuando nos llega por distintas vías. Entonces, para comenzar, hay que decir que tenemos bastantes dificultades de cara al diagnóstico de la enfermedad profesional. ¿Por qué? Primeramente, porque puede estar invisibilizado por un accidente laboral. Hay gente con una patología cronificada en el tiempo que en un momento puntual tiene un incidente o un accidente laboral y se queda enmascarado como que fuera un accidente laboral y no una enfermedad profesional. Luego, para el diagnóstico de la enfermedad profesional se requieren 3 requisitos, como ya os he ido comentando Paco. Se requiere una clínica específica, se requiere una exposición a unos riesgos y se requiere que esté encuadrado en ciertas actividades, con lo cual el diagnóstico no es fácil, no es como un accidente laboral. Por otro lado, los mismos trabajadores que están en un mismo puesto de trabajo expuestos a un riesgo, no todos desarrollan la enfermedad y no todos la desarrollan a la vez, con lo cual nos implica también un problema a la hora de diagnosticarlo. Por otro lado, no hay clínicas específicas para una profesión. Es decir, no podemos decir que todas las trabajadoras de la limpieza tienen una epicondilitis como enfermedad profesional. No es así, dependerá de las actividades que realicen. En función de esas actividades que realicen, podremos decir que sí que la epicondilitis es una enfermedad profesional en las trabajadoras de la limpieza. Por otro lado, pueden influir factores extralaborales, trabajadores que fuera de su trabajo realicen otras actividades o deportes que puedan practicar y nos va a interferir en el diagnóstico de la enfermedad profesional. Y por último, la notificación electrónica de las enfermedades profesionales no es igual en toda España, cada comunidad lo notifica de una manera y aquellas comunidades que notifican electrónicamente estas enfermedades profesionales pues probablemente tengan más diagnósticos de enfermedades profesionales. Por lo tanto, ya veis que el diagnóstico no es fácil y es bastante complicado. Como dijo Paco, ¿cómo se define la enfermedad profesional? La enfermedad profesional se define en el artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social como aquella enfermedad contraída a consecuencia del trabajo por cuenta ajena. Se añadió en el 2003,
el Real Decreto 1273, a los trabajadores autónomos. Y en el año 2011, en el Real Decreto 1596, se incluyó a las empleadas de hogar. Luego, aparte, requiere que esté encuadrado en el cuadro de enfermedades profesionales, que se legisló en el Real Decreto 1299 del año 2006. Y, por otro lado, tiene que estar provocado como consecuencia de elementos o sustancias indicadas en dicho cuadro, lo que llamamos el análisis de tareas o el profesiograma. Por tanto, para manejar una enfermedad profesional necesitamos tres pilares. Por un lado, el diagnóstico clínico preciso de esa patología, la valoración del puesto de trabajo y que esté presente dentro del cuadro de las enfermedades profesionales. Como dijo Paco, si uno de estos falla, no es una enfermedad profesional. Por tanto, para ayudarnos a este diagnóstico, a esta valoración laboral y a este cuadro de enfermedades profesionales, nos vamos a ayudar con dos guías. La guía de valoración de ayuda de las enfermedades profesionales editada por el INS y la guía de valoración profesional en la que se encuadran los profesiogramas. Están encuadrados todas las profesiones con las enfermedades profesionales susceptibles de tener enfermedad profesional. Para empezar, cuando el paciente nos entra en la consulta, el médico va a tener que empezar haciendo un interrogatorio, un análisis, lo que se llama la anamnesis, lo más completa, precisa. Tendremos que preguntarle al trabajador qué tarea realiza, desde cuándo la realiza, cuánto duran esas tareas, qué le mejora, qué le empeora. Siempre tenemos que ser muy rigurosos en este interrogatorio para saber cuáles pueden ser sus riesgos. Posteriormente haremos una exploración física detallada y concreta de la zona donde refiere la sintomatología al trabajador. Posteriormente tendremos que hacer pruebas complementarias porque, como hemos dicho, tiene que ser algo objetivo. Tenemos que objetivar que existe esa patología y lo haremos pues, a través de las pruebas complementarias necesarias para diagnosticarlo. Es decir, si por ejemplo sospechamos que tenga un síndrome del túnel carpiano, pues tendremos que hacerle un electromiograma. Y para ello vamos a utilizar el periodo de observación. ¿Y qué es el periodo de observación? Es el tiempo necesario para diagnosticar una enfermedad profesional. Y esa duración máxima son 6 meses, pero se pueden prorrogar a otros 6 meses previa autorización del INS. ¿Y por qué tanto tiempo? Pues porque hay patologías que no se pueden diagnosticar rápidamente. Se necesitan de estudios más largos en el tiempo y por eso se prorrogan 6 meses u otros 6 meses en función de si no hemos llegado al diagnóstico. Una vez que ya hemos comprobado que existe una patología, vamos a ver si esa patología que nos refiere el trabajador tiene una relación laboral, es decir, si hay una exposición laboral. Y para eso necesitamos el análisis de tareas. El análisis de tareas se lo pediremos a la empresa y en él nos tiene que detallar si hay una exposición al riesgo que sospechamos. Y deberemos mirar 3 niveles de exposición. Deberemos ver el tiempo mínimo de exposición, el periodo mínimo de inducción y el periodo de latencia máximo. Para ello nos ayudaremos con la guía de ayuda del INS, en el que nos va a determinar en cada grupo de enfermedades profesionales cuántos son esos tiempos, tanto el tiempo mínimo de exposición, el periodo mínimo de inducción y el periodo de latencia. Hay que decir que todos en la cabeza pensamos que una enfermedad profesional tiene que tener un tiempo mínimo de exposición seguramente que muy largo, pero no es así. Hay ciertas patologías, sobre todo en algunos temas físicos, que ese tiempo mínimo de exposición es muy corto, de meses o incluso de días. Hay ciertas patologías, evidentemente, pues todos los temas de exposición a polvos, que eso sí que tienen un tiempo mínimo de exposición bastante más largo. Una vez que ya hemos visto que hay una patología y que puede haber una relación laboral, vamos a investigar o vamos a indagar si existen factores extralaborales. Pero para concluir que existen esa patología es por factores extralaborales, tenemos que decir que la causa principal sea esa, los factores extralaborales, y que no exista exposición ninguna laboral, porque si ya existe una exposición laboral, ya no podemos concluir que solamente es por los factores extralaborales. Y por último, ya hemos encuadrado todo, ahora vamos a ver si está dentro de ese cuadro de enfermedades profesionales. El cuadro de enfermedades profesionales se legisló en el Real Decreto 1299, en el año 2006, es decir, ya más de 15 años. Y en estos 15 años solamente ha habido 2 modificaciones. En el 2015, en el que se añadió el cáncer de laringe por amianto, y en el 2018, en el que se añadió el cáncer de pulmón por el polvo de sílice.
Este cuadro de enfermedades profesionales tiene dos anexos. El anexo 1, que es el listado propiamente dicho de las enfermedades profesionales, y el anexo 2, que es una lista complementaria de enfermedades que se sospecha su origen profesional. El grupo de enfermedades profesionales se divide en 6 grupos. Grupo 1, agentes químicos. Grupo 2, agentes físicos. Grupo 3, agentes infecciosos. Grupo 4, enfermedades respiratorias. Grupo 5, enfermedades dermatológicas. Y grupo 6, agentes carcinógenos. Sin lugar a duda, el grupo más importante y más frecuente, tanto a nivel de fraternidad como a nivel nacional, son los agentes físicos, seguidos de las enfermedades respiratorias y de las enfermedades dermatológicas. ¿Y cómo se codifican? Cada grupo tiene una subclasificación. Vamos a tener el agente, que sería el agente causal, el subagente, que sería la enfermedad propiamente dicho, y la actividad, que es la actividad en la que el agente está presente. Os he puesto aquí un ejemplo de la epicondilitis. La epicondilitis se define en el grupo 2, agentes físicos. El agente sería la D, que es enfermedades por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo. El subagente es la enfermedad, que es la epicondilitis, y la actividad serían trabajos con tareas con impacto o sacudidas de supinación o pronación repetidas del brazo contra resistencia. Esta codificación es igual en los 6 grupos, excepto en el grupo 1 y en el grupo 5, en el que el agente y el subagente son los mismos. Y ya para finalizar, os voy a poner un algoritmo de cómo manejamos la sospecha de enfermedad profesional. La sospecha de enfermedad profesional nos puede llegar por varias vías. Nos puede llegar vía propio trabajador, que nos viene a la mutua diciendo que sospecha que tiene una enfermedad profesional, vía por el servicio de prevención, que nos lo derivan por sospecha de enfermedad profesional, vía por el médico de cabecera, que también nos lo derivan por sospecha de enfermedad profesional, o por la propia empresa. Comenzaremos con el estudio, como hemos dicho antes, el interrogatorio, la exploración y las pruebas. Y veremos la conclusión. ¿Existe patología tras ese estudio? Si no existe ninguna patología, diremos que ni es un accidente laboral ni es una enfermedad profesional. Si existe la patología, pues vamos a entrar a valorar si esa patología es compatible con las tareas que realiza el trabajador. Es decir, tendremos que solicitar el análisis de tareas. Si no es compatible, diremos que es una enfermedad común. Si por el contrario sí que es compatible, tendremos que ir a ver si se encuentra dentro del cuadro de enfermedades profesionales. Si esa patología no está dentro del cuadro de enfermedades profesionales, diremos que es una enfermedad del trabajo y se codificará como accidente de trabajo. Y si al final llegamos a la conclusión de que sí está dentro del cuadro de enfermedades profesionales, habremos llegado al diagnóstico de enfermedad profesional y haremos la notificación correspondiente. Por lo tanto, el algoritmo es un poquito complejo y es a veces de larga duración. Por mi parte, espero que os haya servido y sea de vuestro interés, y doy paso a Jacobo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Creo que la explicación ha sido muy correcta, muy bien resumida, y creo que lo hemos entendido todos bastante bien. Vamos a ver, señor Barroso, solo va a poder atender la respuesta en vivo de 2 preguntas, porque si no nos pasamos de tiempo. El resto nos vamos a encargar de que lleguen de que se contesten después de la reunión. Por favor. Correcto. Hemos recibido por el correo electrónico que habíamos... Paco, disculpa, conéctate el micro que se desconectó. Perdón. Sí, estaba comentando que correcto, que voy a ser lo más breve posible. Hemos recibido dos preguntas por el correo electrónico que hemos puesto en la inscripción y os leo. La primera sería, ¿es necesaria la presentación de un volante de solicitud de asistencia para la emisión de un parte médico de baja por enfermedad profesional? No, no es necesario. Igual que el volante sí que es algo necesario porque nos marca lo que es el tiempo y el lugar de trabajo, la opinión de la empresa en la emisión del parte por accidente de trabajo, según marca también el artículo 156 y su normativa. En este caso, en caso de una enfermedad profesional, no es necesario un volante como para emitir un parte de enfermedad profesional. Y la segunda dice, ya que es debido que los servicios públicos de salud están obligados a derivar a las mutuas si han detectado una enfermedad profesional, ¿pueden emitir el correspondiente parte médico de baja?
Pues no, tampoco. Ellos no tienen la potestad tal como marca la normativa de detección, de validación de una enfermedad profesional, está en las mutuas colaboradoras, no está en el Servicio Público de Salud. Ellos podrían emitir una baja, sí, pero por enfermedad común, por esa patología, mientras que nosotros validamos y confirmamos si la patología es o no enfermedad profesional. Pero vamos, ellos como enfermedad profesional en sí, el Servicio Público de Salud no tiene potestad para la emisión de la misma. Y en principio no tengo ninguna pregunta más, Jacobo. No tienes tiempo para contestar más, pero lo haremos por escrito. Vamos a ver, yo quería clausurar ya la jornada cumpliendo con el horario que teníamos previsto. Me veo obligado a hacer una reflexión que no me gustaría tener que utilizar este tiempo para hacerla, y es informar a mucha gente que está participando aquí, bueno, que la familia de Fraternidad Muprespa está muy triste por el reciente fallecimiento del director del Centro de Santiago, que se produjo de forma repentina hace unos días. Jorge Pérez había incluso colaborado en la realización de esta jornada, llamando a personas para que participasen y colaborando con todos, como hacía siempre, con todo el entusiasmo. Creo que esta jornada rápida, ágil, resumida, didáctica, creo que ha sido de interés para todos, incluso para los que estamos todo el día trabajando con estos asuntos. Siempre nos viene un pequeño reciclaje bien. Y creo que es muy interesante que la Mutua continúe promoviendo este tipo de actuaciones formativas o informativas a nuestras empresas, a nuestros asociados y a nuestros asesores. En este sentido, os informamos que a partir va a ser el próximo 24 de marzo, se va a celebrar una Frater Talk sobre la enfermedad profesional, pero desde el ámbito de la prevención de riesgos laborales, que va a servir un poco como complemento a esta jornada también y como inicio de un desarrollo de varias webinars que conciten el interés de la audiencia que tenemos hoy escuchándonos, y a quienes queremos agradecer todo el equipo de la Mutua el haberse distraído de sus labores diarias y haber participado en esta jornada. Muchas gracias.